Entonces, nuestro estudio en Segunda de Timoteo, arrancamos desde el versículo 19, porque fue allí donde nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, en este verso en específico, vamos a hablar acerca de la recompensa que recibimos, o que vamos a recibir, o que recibiremos cada uno de nosotros, por mantenernos enfocados en la verdad. Y ese es un tema muy importante, ¿sí? El hecho de poder permanecer enfocados en la verdad. ¿Por qué? Porque hay tantas distracciones hoy en día, ¿verdad? Miramos a la derecha, distracciones. Miramos a la izquierda, distracciones, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí la bendición que vamos a recibir con ese hecho, ¿no? De estar pues nosotros enfocados en la verdad. Vamos a leer entonces versículo 19. Dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios, dice, está firme teniendo este sello. Escucha bien. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, dice, conoce el Señor a los que son suyos, dice aquí, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si hacemos memoria entonces, en el pasaje anterior Pablo sonaba como si estuviese pues él de pronto bajo un severo ataque, sin poder de algún modo pues hacer frente ante el creciente o ante la creciente ola de engaño que suscitaba en aquel entonces, ¿verdad? Aquella ola creciente de maldad a la cual pues o en la cual Pablo estaba pues rodeado, ¿no? En ese preciso momento, recuerda que Pablo estaba pues y esto lo estuvimos viendo anteriormente, ¿no? Encarcelado y demás, ¿no? Sin embargo, aquí deja claro tanto él mismo como a nosotros que el reino de Dios no puede ser de ninguna manera conmovido, y de esto hablamos la semana pasada también, ¿no? Pase lo que pase, el reino de Dios no puede ser conmovido. En otras palabras, a pesar de que hombres como Himeneo, ¿no? Y estuvimos hablando de él también, y Fileto lanzaron ataque contra ataque, ¿no? Contra la iglesia, a través de sus mensajes o los mensajes que ellos entregaban, ¿no? Propagando pues de manera de gangrena, como lo dijimos la semana pasada también, tratando de infectar, ¿no? La obra de Dios, tratando de infectar la iglesia, ¿no? Una vez más, la palabra de Dios no pudo ser conmovida, ¿verdad? E incluso, si la fe, y pongámonos a pensar en esto, si la fe de algunos fuera de algún modo trastornada también, el fundamento de Dios va a continuar firme. El fundamento de Dios va a seguir firme. Entonces, necesitamos entender que Dios tiene un plan. Y lo hemos dicho muchas veces, Dios tiene un plan. Necesitamos entender que Dios tiene un propósito. Necesitamos entender que Dios tiene, incluso en el buen sentido de la palabra, una estrategia, y de ninguna manera ese plan, de ninguna manera ese propósito, de ninguna manera esa estrategia van a fracasar. Dios tiene un plan para ti. Entonces, no importa pues que tantos caigan, no importa pues cuántos rechacen la verdad, no importa cuántos tomen su propio camino, como lo vimos anteriormente en otras vanas palabrerías, como se mencionó anteriormente, profanas y vanas palabrerías, ¿verdad? El fundamento de Dios va a permanecer firme. Además, Pablo dice en el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo, dice, este sello. Escucha bien, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Qué dice ese sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Exactamente, ahí está el sello, ¿no? Lo marca y dice, conoce el Señor a los que son suyos, ¿no? Entonces, parece que Pablo sacó estas alusiones de Números 16 en referencia a la rebelión de Coré. Números 16, 5 dice, para ser más exacto aquí, dice lo siguiente, mañana mostrará el Señor quién es suyo, dice en Números 16, 5, ¿no? Además dice Pablo en este verso 19, y apártese de iniquidad, escucha bien, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Escucha, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿no? El tipo de lenguaje entonces que está usando Pablo aquí, de pronto podría ser incluso otra referencia, ¿no? De la historia de Coré, en Números 16, versículos 26 y 27, ¿no? Sin embargo, Isaías 52, versículo 11, se acerca más en sentimiento, podríamos decirlo así, ¿no? A estas palabras pues referidas por el propio Pablo aquí. Dice Isaías 52, 11,
Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toques cosa inmunda, salid de en medio de ella, dice. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Escucha, apártate, apártate, sal de ahí, no toques esa cosa inmunda, sal de en medio de eso, purifícate, purifícate, los que llevan los utensilios de Jehová. Versículo 19, leámoslo una vez más. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿no? Dice entonces, conoce el Señor a los que son suyos. Y estas palabras aquí son la primera inscripción del sello mencionado en este mismo verso, ¿no? Para entenderlo mejor todavía. Si Himeneo y Fileto continuaban con su destructivo ministerio, el Señor conoce a los que son suyos. ¿Me dejo entender? Si profanas y vanas palabrerías comenzaron pues o se propagaban por la iglesia como gangrena, como lo mencionamos anteriormente, el Señor conoce a los que son suyos. Si la fe de algunos es trastornada, el Señor conoce a los que son suyos. Por lo tanto, pues, Dios siempre, escucha bien, siempre tiene en claro quiénes verdaderamente son suyos. Dios lo tiene muy claro. Y esto es algo que cada uno de nosotros deberíamos de considerar. Especialmente pues cuando de pronto por algún motivo, por alguna razón, le cargamos a Dios todas las consecuencias de nuestras faltas. ¿No? Dios, ¿estás ahí? Dios, ¿estás ahí? De repente nosotros estamos pagando las consecuencias de nuestras propias faltas. Y decimos, es que Dios me está cargando con todo esto, me está probando, ¿Me dejo entender? Meditemos y hagámonos algunas preguntas. ¿Estoy realmente siguiendo y buscando yo la voluntad de Dios? ¿Realmente mi vida le pertenece a Dios? ¿Realmente es Dios quien me gobierna y me dirige? ¿O soy yo mi propio gobernante? ¿O soy yo mi propia guía? Dice el verso 9, conoce el Señor los que son suyos, ¿verdad? Y creo yo que cada uno de nosotros tenemos la suficiente capacidad para saber si realmente somos de Dios o no. Yo creo que somos suficientemente capaces para saber esa verdad. ¿Verdad? No hay mucha ciencia en eso. Cada uno de nosotros lo sabemos. El apóstol Juan se llamó a sí mismo el discípulo amado, ¿no? Y él siempre, recordemos eso, él siempre estaba al lado de Cristo. Se llamó a sí mismo el discípulo amado. Nadie dijo, ok, vamos a ponerte este apelativo, ¿no? Se podría decir. No, él mismo se llamó el discípulo amado. Yo soy el discípulo amado. ¿Por qué? Porque se sentía sumamente amado, porque siempre estaba al lado de Jesús. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes amado por Dios? ¿O dices, Dios, ¿estás ahí? ¿Me dejo entender? No hay mucha ciencia para entender estas cosas. Dime tú, ¿en qué o en quién está sostenida tu vida en este momento? Palabras sencillas, básicas, ¿no? ¿Eres realmente un hijo de Dios o estás jugando el papel de cristiano únicamente o de llamarte cristiano? Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dice la palabra del Señor. Necesitas entender algo entonces. Dios no se siente en el cielo preocupándose y preguntándose, escucha bien, porque esto es importante, porque muchas veces tenemos una perspectiva de lo que es Dios totalmente errada. Dios no se sienta entonces en el cielo preocupándose y preguntándose si tú eres salvo o no. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Él no espera ni se pregunta si lograrás llegar hasta el final tampoco. ¿Entiende eso? Él simplemente sabe. ¿Me dejo entender? Él simplemente sabe y conoce a los que son suyos. Nada más. Nada más. No es que yo soy el engreído de Dios y sí, ¿cómo no me va a dejar entrar al cielo, a la eternidad, definitiva? No. Él simplemente sabe y conoce a los que realmente son suyos. Punto. Luego Pablo menciona en este verso una de las características más representativas de un verdadero hijo de Dios. Dice aquí, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, Él llama a los que son suyos a dejar cualquier tipo de pecado atrás. Eso es lo que está haciendo. Para entenderlo mejor, entonces, algunos podrían decir,
yo le pertenezco al Señor. Mientras que algunos otros podrían decir, yo sé que soy del Señor, yo sé que soy de Él. Y ambos lados llegan a la conclusión de que de algún modo pues serán partícipes de la vida eterna, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Y llegan a esta conclusión porque vienen a la iglesia de pronto una vez por semana o una vez al mes, o porque ofrendan una vez por semana o una vez al mes, no lo sé, o porque sirven al Señor una vez por semana o una vez al mes, no lo sé, como si Dios de pronto tuviera un libro de acumulaciones de obras, ¿verdad? O como si de pronto quisieras clasificar para alcanzar la eternidad usando las matemáticas. ¿Me dejó entender? Matemáticamente hablando, creo que sí llego al cielo. ¿Me dejó entender? Déjame decirte una cosa. Las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan así. El mismo Pablo dijo en 1 Corintios 9, versículos 24 al 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, dice. De esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, mira quién dice esto. Pablo, quien fue un ejemplo de vida, quien fue un ejemplo de dedicación y sacrificio, está diciendo estas palabras. ¿Acaso él estaba dudando de su salvación? Por supuesto que no. Sin embargo, él era consciente de que había una responsabilidad de por medio para prevalecer en los caminos del Señor. Ya hemos hablado de esto anteriormente. ¿Se pierde la salvación? Siempre está la duda, ¿no? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Ya les he dicho varias veces, y si no lo recuerdan, se los vuelvo a decir. ¿Qué es perder? Yo ahorita estoy con el repuesto de la llave de mi carro, porque la otra no sé dónde está. Me dejó entender y hasta varias semanas, estoy así, ¿verdad? Con repuesto de la llave de mi carro. Espero que no se pierda esa. ¿Pero qué pasó? Se perdió. ¿Dónde está? ¿Tú sabes, hija, dónde está? Nadie sabe dónde está. Se perdió. No podemos estar caminando y de pronto mi salvación. ¿Dónde dejé mi salvación? No sucede así. Me dejo entender, pero tenemos en base nosotros una responsabilidad. Necesitamos cuidar el precioso regalo que Dios nos ha dado. Cuidado con esa confianza vacía, plástica, ¿verdad? Salvo, siempre salvo, dicen algunos. Por lo tanto, sin desmeritar pues tu entrega a Cristo, la que quizá hiciste, ¿no? Hace poco, mucho tiempo atrás, lo más importante es cómo te encuentres tú hoy en día. No sé si recibiste al Señor ayer, o no sé si recibiste al Señor hace 20 años, pero te pregunto yo cómo estás tú ahora, ¿verdad? Lo más importante es permanecer. De nada vale decir que tienes toda una vida de cristiano, ¿no? Cuando de pronto no has vivido ni la 10ª parte de ella como un cristiano verdadero. De nada sirve. Nada más sería un logo en tu sombrero, en tu gorra o no sé, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros entonces hemos olvidado que hay 2 inscripciones en el fundamento de Dios? 2 inscripciones que dicen con letras muy legibles, porque lo estamos viendo aquí, y los que son suyos tendrán el deseo y las acciones para apartarse de la iniquidad. ¿Entiendes? Así que si alguien no tiene el deseo o las acciones para apartarse de la iniquidad, es justo preguntar si realmente pertenece a Jesús o solamente se está engañando a sí mismo, o se ha estado engañando a sí mismo por mucho tiempo. Recuerda entonces, el fundamento de Dios es firme, el fundamento de Dios está firme, no va a cambiar. Por lo tanto, pues podemos mantener nuestro enfoque en Él. Mantenemos nuestro enfoque en Él. Y como generalmente, es difícil enfocarse en algo que de pronto cambia constantemente, Dios nos dio, por eso mismo, un fundamento firme en su palabra para poder mantener ese enfoque. Y es por eso que la visión de esta iglesia es permanecer en ese fundamento, sea lo que sea que esté pasando alrededor del mundo. Aquí no hablamos nada más sino la palabra de Dios.
hemos tratado de estar enfocados durante todo este tiempo. Aquí no hacemos comentarios de lo que pueda estar pasando alrededor, no, simplemente oramos y permanecemos. Estamos remando en medio de una tormenta. Este es tu barquito. ¿Me dejo entender? Y ahí vamos, remando, remando. Ahí están las tormentas a los lados, el viento y demás. Sabemos todo lo que está pasando alrededor. Pero aquí nuestro enfoque es la palabra de Dios. Y pienso yo y estoy convencido de que eso ha permitido que esta iglesia permanezca firme hasta el día de hoy. Porque ten por seguro de que si eso no hubiese sucedido así, esta iglesia ya estuviese cerrada y muerta posiblemente. ¿Me dejo entender? Necesitamos permanecer firmes entonces, incluso en medio de la tormenta, ¿no? Así que todo el que profese ser cristiano deberá tener esta doble marca. Soy de Cristo y apartado de iniquidad. Soy de Cristo y apartado de iniquidad. Es algo que tú tienes que repetirte constantemente. Soy de Él. Soy de Cristo y apartado de iniquidad. Versículos 20 y 21 dicen: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí Pablo solamente está usando la imagen de un edificio, ¿verdad? Visualicemos entonces. Me acuerdo cuando estudiaba producción de televisión, me decía, visualiza. Visualicemos en este momento. Pablo ve este edificio como una casa grande, que tiene una variedad de utensilios, tazones, platos, vasos y una serie de cosas más, ¿verdad? El verso 20 continúa diciendo: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Algunos son para usos honrosos y otros para usos viles. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos nuestras ollas para preparar nuestros alimentos, ¿no? Y qué rico cuando preparamos nuestros alimentos en nuestra olla, ¿verdad? Pero también tenemos un bote de basura para tirar lo que nos sirve. ¿Me dejo entender? Y dice Pablo, si alguno se limpia de estas cosas, cuando dice estas cosas se refiere a las cosas viles. Por lo tanto, si nos limpiamos de cosas viles, Dios nos va a considerar o nos considerará pues como un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Quién de ustedes alguna vez de pronto usó un balde de pintura para sembrar una planta? ¿Me dejo entender? Dios puede usarte, Dios puede usarnos, puede transformar nuestra vida, puede usar un balde viejo, sucio, para hacer algo nuevo. Dios lo puede hacer. Pablo dice, si alguno se limpia, una limpieza que Dios no hará por nosotros. Dios no lo va a hacer por nosotros mientras nos sentamos de pronto pasivamente. No funciona así. Te pregunto yo si tu casa se limpia sola. No, ¿verdad? Necesitas moverte, necesitas limpiarla. Es así, la casa no se limpia sola. Necesitamos movernos y limpiarnos para poder limpiar nuestra casa. Y necesitamos movernos y hacer algo para poder limpiar nuestra vida de las cosas que no son agradables al Señor. Un aspecto de la limpieza que Dios quiere que hagamos, pues, con la participación de nuestra propia voluntad y esfuerzo. Eso es lo que quiere Dios. Así funciona su obra en nosotros. Y así su obra puede ser completada en nosotros. Y así podemos, cada uno de nosotros, poder realmente recibir su perdón. No es que nuestro trabajo de pronto sea parte del de Dios, sino que es un trabajo que espera nuestra voluntad. Es un trabajo que espera nuestro total esfuerzo y dedicación. Un aspecto de la limpieza que está en su mayoría pues conectado con la utilidad para el servicio y la cercanía que cada uno de nosotros debemos de tener con nuestro Señor. Luego Pablo dice, santificado, útil al Señor. Y santificado significa ser apartado. Santo significa ser apartado para Dios, para que lo entiendas mejor. Tal como hay pues ciertos tazones y platos que usamos más que otros, o son de pronto apartados para un tiempo honroso, vamos a decirlo así. De pronto llega una visita y saquemos los mejores platos. ¿Me hago entender? ¿No? O esto, lo demás, ¿no? De la misma manera, pues, sucede con los hijos del Señor.
¿Me dejo entender? Personas que de pronto son más santificadas y más útiles a Dios que otras. ¿Quiénes? Pues aquellos que están más dispuestos para toda buena obra en comparación a otras. Ahora, nunca debemos de pensar tampoco que algunos cristianos son mejores que otros, ¿no? Eso no lo podemos pensar y no lo podemos aceptar, ¿no? O que algunos han pasado de pronto a estar en un lugar, vamos a decir, de súper espirituales. Eso no funciona así tampoco. Sin embargo, debemos tener en cuenta que algunos cristianos están más disponibles para ser usados a comparación de otros. ¿Por qué? Porque se han limpiado a sí mismos y se han hecho más útiles para Dios. ¿Me dejo entender? Tú tienes alguna herramienta en tu casa que es más útil y hay otras que las tienes ahí desechadas, ¿verdad? Y por eso Pablo dice, dispuesto para toda buena obra. Lo que indica que no debemos de pensar pues en ser utilizables principalmente en el sentido de servir a la iglesia. Dios quiere usar a todos ustedes con toda la gente que te rodea, para toda buena obra. Dios quiere usarte en tu trabajo, Dios quiere usarte en la escuela, Dios quiere usarte en tu hogar, Dios quiere usarte en la comunidad. Por cierto, gracias por sus oraciones. Ya saben, algunos de ustedes que consiguieron un nuevo trabajo hace poco tiempo. Para mí ha sido muy difícil conseguir un trabajo que se pueda ajustar a mi horario, ¿verdad? Entonces estoy muy agradecido con ustedes por sus oraciones, ¿no? Una vez más, Dios tiene un plan. Recuerdo en algún momento, en algún otro momento, que estuvieron orando ustedes también por un trabajo y fue allí cuando llegué a K-Woods, ¿verdad? Dios tiene un plan y un propósito. Mira, ¿cómo están? ¿Me dejo entender? Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Mauricio, a veces yo llegaba llorando al trabajo. No sé si tú sabías eso. Trabajaba prácticamente de 10 de la noche a 3 de la tarde del siguiente día, ¿verdad? Así, en los frigoríficos, en los camiones. El primer día me acuerdo que llegué sin chaqueta y trabajé en los fríos ahí. 15 minutos antes de entrar hacía mi devocional, preparaba mis estudios en el carro. ¿Por qué sucedió eso? Porque quería seguir con la obra aquí. Casi un año estuve ahí. Y me acuerdo que habían días que decía, Dios mío, permite que esto valga la pena. Llorando, permite que esto valga la pena. Y valió la pena. Debemos apartarnos para Dios. Debemos apartarnos para Dios como un instrumento para honra. Así que hay un amplio sentido en el que se nos deja pues a nosotros el cómo queremos ser usados para Dios. Tenemos el potencial de ser usados como instrumento para honra o como instrumentos para usos viles. Lamentablemente pues casi siempre le rendimos nuestros dones y nuestros talentos y nuestras capacidades a las cosas vanas, ¿verdad? Y nuestro propio esfuerzo incluso a las cosas vanas, cuando deberíamos rendirle esas cosas al Señor. Olvidamos pues que para eso se nos dio cada don, para eso se nos dio cada talento y cada capacidad, para rendírselas al Señor. Muchas veces llegamos a la iglesia incluso con sueño y no queremos ni levantar ni una silla. ¿Cómo puede ser eso posible? Así que de acuerdo a esta imagen, podríamos ser una bandeja de oro en la casa de Dios, que exhibe pues con hermosura el fruto del Espíritu, o podríamos ser un cenicero o un bote de basura, ¿verdad? En la casa de Dios. ¿Qué quieres ser tú? Los ceniceros siempre están ahí, en las esquinas, solitos, llenos de basura. El púlpito siempre sostiene esto. Es importante, ¿verdad? Entonces recordemos, nuestra conducta afectará grandemente en cómo Dios puede utilizarte para tocar las vidas de otros. Pero ¿cómo nos limpiamos de las cosas viles? Pues Pablo lo menciona en los siguientes versos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contiendas. Huye también de las pasiones juveniles. Este es el primer aspecto de la limpieza que Pablo menciona aquí. Le menciona esto a Timoteo, las pasiones juveniles. Y este mensaje no solamente es para Timoteo, tampoco para un grupo de adolescentes, ¿no? Con falto de desarrollo emocional, vamos a decirlo así, ¿no?
Este mensaje es para todos, ya que las pasiones juveniles están referidas básicamente al pecado en sí. Deseos y tentaciones que son especialmente prominentes cuando alguien es adolescente o adulto joven, por supuesto que sí, ¿no? Como la tentación de pronto sexual, los placeres ilícitos de la carne y el deseo de la fama y la gloria también, que a menudo marcan la vida de este grupo de personas, ¿no? Y todo eso lo puedes ver tú reflejado en las redes y en el comportamiento de muchos jóvenes de hoy. Oremos por nuestros hijos. Eso es tan importante, ¿no? Así que la orden es simple. Escucha bien, porque la orden es simple. Huye. Huye. No las entretengas. No las provoques. Esas pasiones. No intentes soportarlas, no lo hagas, no coquetees con ellas, no lo hagas. Recuerda entonces la idea de me probaré de pronto a mí mismo, ¿no? En esto o en aquello, para ver si realmente puedo hacerle frente, es totalmente un error. Muchos han caído en pecado justamente por eso. Y Pablo dice, huye, huye, no andes con otros que viven de esa manera. Huye, porque a la larga vas a caer. No pienses en eso, no hables de eso, no escribas de eso, no busques de eso. Es lo que está diciendo el Señor. Pablo dice, deja eso y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. En otras palabras, la limpieza no puede ser solo una cuestión de evitar las cosas malas. También debe ser entonces la búsqueda de las cosas buenas. Es así como evitas las cosas malas, buscando las cosas buenas. Yo recuerdo que, y siempre ha sido así, mientras más busco al Señor, menos cosas tontas tengo en la cabeza. ¿Me dejo entender? Piensa en esto. Cuando no ha sido así, ¿cuántas veces reincidiste tú en ese pecado? En ese pecado específico, con el que luchas constantemente, por evitarlo o tratar de evitarlo en tus propias fuerzas. Por lo tanto, hay cosas de las que debemos huir y cosas que debemos seguir. Y Pablo dice, sigue la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y esto es interesante porque Pablo está diciendo que para ser limpio también debemos hacer todo lo que podamos para estar bien en nuestras relaciones personales con los demás, especialmente con aquellos que invocan al Señor. Así que si alguien te cae pesado, ora por eso. ¿Me dejo entender? Ora por eso. Ya que quizá de pronto seas tú mismo aquella persona que está poniendo esa pared para poder forjar una relación. Algunas veces las relaciones con otros no están bien, pero hemos hecho todo lo posible, o deberíamos hacer todo lo posible por arreglarlas, ¿no? Y allí encontramos paz. Así que debemos de poner mucho cuidado en hacer, escucha bien, debes de poner mucho cuidado en hacer todo lo posible. Y te pregunto yo a ti esta tarde, ¿has hecho todo lo posible? ¿No? Como Pablo escribió en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice, estad en paz con todos los hombres. Así que recuerda, las malas relaciones realmente obstaculizan nuestro servicio al Señor. Así que no dejes pendientes. No dejes pendientes. Debemos hacer todo lo posible por arreglar las cosas si queremos ser realmente usados por Dios, tanto como lo pudiéramos ser. Mateo 5:23 al 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, espera un ratito. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda primero y reconcíliate con tu hermano y entonces, después de haberte reconciliado con tu hermano, ven y presenta tu ofrenda. Quizá algunos van a ir ahorita, voy a recoger mi ofrenda. ¿Me dejo entender? En 2 oportunidades recuerdo haberme topado con algunas personas, en una oportunidad en especial que marcó mucho mi vida, que se me acercó una pareja y llorando. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dijeron, queremos pedirte perdón. Y yo, ¿qué pasó? Dice, hemos tenido una carga contigo. Me odiaban. No, y hemos tenido una carga contigo, pero nos hemos dado cuenta que éramos nosotros. Y yo me quedé en shock. Era como, hemos salido juntos y tú en realidad me odiabas. Me dejo entender. Es así. Pero rompieron esa barrera y la verdad es que no pasaba nada. No pasaba nada.
¿verdad? Pero rompieron eso y seguimos siendo hermanos. Cuando yo discuto con mis hermanos, porque sí discuto con mis hermanos, siguen siendo mis hermanos, me dejo entender, y nosotros somos hermanos en Cristo. Algo que me enseñaron a mí es a ser transparente, ¿no? Y Pablo continúa diciendo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, ¿no? Por lo tanto, entonces, y ya vamos a terminar, caminar limpio también significa mantenerse alejado, pues, de discusiones y disputas interminables, ¿no? Intereses que muchas veces distraen, ¿no? Y pueden de algún modo limitar mucho el hecho de que seamos usados por el Señor, ¿no? ¿Cuántas amistades, cuántos ministerios hemos visto nosotros posiblemente quebrarse por cuestiones necias que han causado división, ¿no? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Que por qué el pastor tiene pelo largo, que por qué el pastor es gordo, que por qué el pastor es flaco, que por qué el otro es calvo, que por qué... Pues, o sea, eso no interesa, ¿verdad? Enfoquémonos en esto, enfoquémonos en la verdad. Tú no has venido a verme la cara a mí, tú has venido a escuchar lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y es así, ¿no? Versículos 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad. A voluntad de Él, dice, ¿no? Y esto es interesante porque generalmente los hombres grandes del mundo usualmente no son reconocidos como siervos o amables incluso, ¿verdad? Sin embargo, en el reino de Dios, la grandeza está marcada por ser un siervo del Señor, por ser amable para con todos, ¿no? En otras palabras, lo que Pablo quiere decir es que la amabilidad debe ser mostrada incluso a aquellos que menos la merecen. ¿Me dejo entender? Además, Pablo da otras características que no deberían representar a Timoteo ni a nosotros como servidores de Dios, perdón. Timoteo no debería ser contencioso. Escucha, atento, ya estamos acabando. Timoteo no debería ser contencioso, no debería meterse o no debía meterse en peleas y conflictos, ¿no? Timoteo no debía ser, apto para enseñar, como se menciona aquí. Un pastor que no es apto para enseñar es como un cirujano que no puede manejar el bisturí, ¿verdad? Timoteo debía ser sufrido. Tienes que entender algo, la obra de Dios a veces toma tiempo. La obra de Dios a veces toma tiempo. Toma tiempo. Pero espera, que las cosas que toman tiempo se cocinan bien. Timoteo debía ser un hombre que con mansedumbre corrija también a los que se oponen. Recuerda que tener amabilidad y paciencia no significa que nunca debas confrontar a los que necesiten ser confrontados, pero debes hacerlo con mansedumbre. Sin embargo, te digo a ti, no confundas la mansedumbre con la estupidez, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso también. Así que Pablo le dijo específicamente a Timoteo cómo corregir a los que se oponen, por si quizá pues les conceda a Dios que se arrepientan, ¿no? Para que puedan conocer la verdad, para que escapen del lazo del diablo. Así que recordemos, cualquiera que pelee contra Dios está siendo engañado y debe entrar en razón. Entra en razón y el arrepentimiento fluye cuando alguien viene a la verdad. Necesitamos todos nosotros entonces entrar en razón y para eso está la palabra de Dios, para hacernos entrar en razón. Para eso está la palabra de Dios, para hacernos entrar en razón. Dios quiere hacernos entrar en razón. Nuestro Dios, nuestro Abba, nuestro Padre, nos está hablando esta tarde. Él es nuestro Señor. ¿Con qué propósito? Para que escapemos del lazo del diablo, del que podemos o podríamos estar cautivos. Así que recuerda, si tu carne se opone a estas verdades, estás atado en este engaño del diablo. Y es por eso que Pablo dice, necesitas escapar de ese lazo. Necesitas escapar de ese lazo. Necesitas escapar. Todos tenemos una elección. Considera que para ser un siervo del Señor, para ser un instrumento de honra de verdad, necesitamos todos nosotros ser vacíos, limpios y disponibles. Y si nos negamos a limpiarnos, a hacernos disponibles para el Señor, una vez más nos encontraremos cautivos bajo el lazo destructivo
del enemigo, de una manera u otra, en un sentido u otro. Así que el Señor te está hablando esta tarde. Decía el Señor Jesucristo: el que tiene oído para oír, oiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin tu consejo? Gracias porque nos has fortalecido esta tarde. Te pedimos, Señor, que el resto de la semana, Señor, podamos hacer luz, sal. Donde estemos, te pido, Señor, yo en lo personal que pueda hacer luz y sal, Señor, en mi trabajo. Dios mío, que todos, Señor, sepan y puedan verte a ti, Jesucristo, a través de mi vida. Y pido lo mismo, Señor, para todos los que están aquí, Señor. Gracias por esta iglesia, tu iglesia, a la que tú fortaleces cada día. Te pedimos por los que no están hoy aquí, Señor, tráelos pronto, Dios mío, porque tú vienes pronto, Señor. En tu nombre y para tu gloria. Amén.